Buenas tardes, estimados estudiantes. En la clase de hoy trabajaremos la estadística y la tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Si me permiten un momento mientras comparto pantalla para iniciar con la clase. Entonces, recordamos nuestro título, estadística y la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Recordando que la estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, procesar e interpretar datos con respecto a un determinado fenómeno con la finalidad de obtener conclusiones sobre él. Es decir, queremos estudiar algo que deseamos conocer. Para ello recopilamos información, la organizamos, luego la procesamos y por último interpretamos para poder obtener una, o en este caso, una conclusión sobre ese estudio. La estadística se divide en dos grandes grupos. La estadística descriptiva, que es la que se encarga de recopilar, clasificar, analizar e interpretar un conjunto de datos. Y la estadística inferencial, que es la que nos proporciona la teoría necesaria para estimar la toma de decisiones sobre la base de una información parcial. Los principales elementos de la estadística son la población, que es el conjunto de individuos o elementos con características en común de los cuales se puede obtener información. O de otras palabras, es el todo. Por ejemplo, los turistas extranjeros que visitan el Perú. Pero como ellos no los puedo entrevistar a todos para obtener una información, obtengo una muestra. ¿Qué es la muestra? Es una parte o un subconjunto de la población, la cual se elige de forma aleatoria. Debe ser elegida al azar para realizar un estudio aproximado de toda la población. Por ejemplo, de si tengo todos los turistas extranjeros del Perú, como muestra puedo tomar solamente a los que visitan a Cusco y poder obtener qué desean o qué les gusta sobre, en este caso, Cusco. Entonces, recordar, población es el todo y la muestra es una parte de ese todo, pero tomados de manera aleatoria. Otra muy importante es la variable estadística, que es la que representa la característica que se estudia en la población o la muestra, es decir, lo que quiero indagar, lo que quiero investigar. Esta variable se puede dividir en dos grandes grupos. Una variable cuantitativa, que representa una cantidad numérica, y una variable cualitativa, que representan calidades, atributos o características. La variable cuantitativa se puede dividir en dos. Si el resultado es un número natural, es decir, un número entero positivo mayor que 0, decimos que es una variable cuantitativa discreta, como por ejemplo la edad de los estudiantes, los números de los hijos o la cantidad de estudiantes, ya que deben ser números enteros, no los puedo fraccionar. Y si la variable asume un número, puede ser entero positivo o negativo, o un número decimal, decimos que es una variable continua. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura viene con decimales, igual que el peso de una persona. Entonces, recordar, si la variable nos da un número natural, estamos en presencia de una variable cuantitativa discreta. Pero si nos da un número decimal o un número entero o cualquier otro número, estamos en presencia de una variable cuantitativa continua. La variable cualitativa también se divide en dos. Tenemos la ordinal, que presentan valores que se pueden ordenar, es decir, que los puedo jerarquizar. Los grados de los estudiantes, los grados académicos, la valorización de los aprendizajes. Y cuando no se pueden organizar, se llaman nominal, es decir, presenta valores que no se pueden organizar. Por ejemplo, el estado civil, si es soltero, casado, viudo, divorciado, no los puedo jerarquizar. Postre favorito, color de cabello o profesión, no se pueden jerarquizar. Entonces recordamos la variable cualitativa. Cuando puedo colocar un orden, puedo jerarquizar, decimos que es ordinal, pero cuando no se pueda, se dice que es nominal. Es importante conocer y recordar el dato estadístico. ¿Y quién es el dato estadístico? Son los números o medidas que han sido recopilados, han sido recogidos como resultados de observaciones, los cuales pueden ser comparados, analizados e interpretados. Son números recogidos de diferentes sitios y luego los analizo, los comparo para poder obtener una respuesta. ¿Cómo hablamos esto en nuestra tabla? En nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. ¿Cómo lo resolvemos? Debemos primero recordar que una tabla es aquella que puede organizar los datos según la variable del estudio estadístico.
Tenemos 5. Son la frecuencia absoluta, que la denominamos F minúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, frecuencia relativa, H minúscula sub I, frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I, y frecuencia relativa porcentual, H minúscula sub I porcentual. Entonces vamos a ver una por una. La frecuencia absoluta es aquella que indica el número de veces que se repite un dato, y la suma de todas las frecuencias es igual al total de datos, que se representa con la letra N. Y simbólicamente se tiene lo siguiente. N es igual a la suma de todas las frecuencias. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. Dice el siguiente. En el siguiente cuadro muestra las notas del segundo de secundaria en el examen de matemática. Vemos el cuadro. Vemos notas que van desde el 10 hasta el 20. Entonces, como la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato, veamos qué datos son los que tenemos. Tenemos la calificación menor, que es 10, luego es 12, luego vemos un 14, 15, 17 y 20. Y veamos cuántas veces se repite cada uno. Comencemos con el 10 y vamos a ir marcando. Con el 10, cuento 1, 2, 3. Por lo tanto, hay 3 valores o 3 personas que obtuvieron 10 puntos. Veamos con el 12. Vamos a marcar el 12 con una estrella. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que hay 7 valores o 7 personas que obtuvieron 12. Se repite 7 veces. Veamos con el 14. Vamos a marcar el 14. Vamos a marcarlo con un corazón. Contamos 1, 2, 3 y 4 14. Como hay 4, lo coloco en la tabla. Vemos cuántas veces se repite el 15. Vamos a colocar el signo de interrogación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se repite 6 veces el 15. Veamos ahora cuánto se repite el 17. Vamos a trabajar aquí con la X, con el aspa, y vemos los 17. 1, 2 y 3. El 17 se repite 3 veces. Por lo tanto, vemos que el 20 se repite 2 veces. Y quiero saber, necesito saber cuánto es la cantidad de estudiantes de este segundo de secundaria. Es la suma de cada uno de ellos. Sumo 3 más 7 más 4 más 6 más 13 más 2. Me da 25. Son 25 alumnos. Y ya armé mi tabla con la frecuencia absoluta. Veamos ahora la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. Es la suma simbólica de todas las frecuencias absolutas. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de cada frecuencia absoluta. Veámoslo con el mismo ejercicio. Tenemos el cuadro de las calificaciones. Tenemos las calificaciones 10, 12, 14, 15, 17 y 20. Y coloco las frecuencias absolutas. Para comenzar con las frecuencias absoluta acumulada, la primera la dejo igual. Y comienzo a sumar en diagonal. 3 más 7 nos da 10. Ahora suma el 10. 10 más 4 nos da 14. Y continúo. 14 más 6 nos da 20. 20 más 3 nos da 23. Y por último, 23 más 2 nos da 25. Coincide el final con el total de notas que tengo del segundo de secundaria. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada no es más que ir sumando las frecuencias absolutas. Tenemos también la frecuencia relativa, o H minúscula sub I. ¿Y a qué nos hace referencia? Es el resultado que se obtiene luego de dividir la frecuencia absoluta, es decir, F minúscula sub I, entre el número total de datos. Lo hacemos a través de la siguiente fórmula. La frecuencia absoluta entre el número de datos. Trabajémoslo con el mismo ejercicio. Mismo ejemplo. Tengo 25. Coloco las calificaciones.
Coloco las frecuencias y ahora comienzo. Voy a trabajar con F sub I, la minúscula. Entonces vamos a colocarla acá, vamos a enmarcarla. Vamos a trabajar con esos datos. Y recordar, necesito hallar la cantidad. Recordamos que la cantidad de datos es, en este caso, 25. N nos va a dar 25. Y comienzo. Cada dato dividirlo entre 25. 3 entre 25 nos da 0,12. 7 entre 25, 0,28. 4 entre 25, 0,16. 6 entre 25, 0,24. 3 entre 25, 0,12. Y 2 entre 25, 0,08. ¿Sí? Por lo general trabajamos con dos decimales. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los datos de la frecuencia absoluta, si la F minúscula, y lo dividimos entre el total de datos. También debemos redondear por defecto o por exceso cuando corresponda. Veamos ahora la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I. ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? La suma también de las frecuencias relativas. Vamos a trabajarlo con el mismo ejemplo y recordar, la suma de todas las frecuencias relativas debe dar 1. Entonces veamos, tenemos las calificaciones, ya nuestra tabla se está ensanchando un poco más. Tengo las frecuencias relativas absolutas, ahora veamos con las frecuencias relativas acumuladas. Comienzo la primera 0,12, la primera va a ser 0,12. Y comienzo a sumar tal como lo hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. 0,12 más 0,28 nos da 0,40. 0,40 más 0,16 nos da 0,56. 0,56 con 0,24 nos da 0,80. 0,80 más 12 nos da 0,92. Y 0,92 más 0,08 nos da 1. Como pueden observar, la suma de todas las frecuencias relativas acumuladas debe dar 1. Y veamos el último dato no agrupado. Tenemos la frecuencia relativa porcentual. Representa el tanto por ciento de la frecuencia relativa, es decir, de esa H minúscula sub I. Y se tiene simbólicamente lo siguiente. Vamos a multiplicar esa H sub I por el 100%. La suma también debe dar siempre 100%. Veamos con el mismo ejemplo. Tenemos las calificaciones, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y vamos a tener ahora la frecuencia relativa porcentual. Pero voy a tomar en cuenta solamente a los datos de la frecuencia relativa. Y el resultado lo voy a multiplicar por el 100%. 0,12 queda en 12%. 0,28, 28%. 0,16 en 16%. 0,24 en 24%. 0,2 en 12% y 0,08 en 8%. Y nos va a servir para saber la cantidad o el porcentaje de personas que han obtenido dicha nota. Entonces, recordar, tenemos la frecuencia absoluta, es las veces que se repite el dato. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando cada uno de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta o F minúscula sub I entre la cantidad la cantidad total de datos. Es decir, en este caso era 25 entre el total. La frecuencia relativa acumulada es simplemente ir sumando todas las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa porcentual es esa frecuencia relativa H minúscula sub I, llevarlas a porcentaje. Pero veamos algunos ejemplos para ir, en este caso, practicando y reforzando el contenido. Entonces, nos dice el primer ejercicio. De la siguiente lista de variables, indica la cantidad de variables cualitativas y cuantitativas y justifica. Entonces, vamos a recordar. Una variable cuantitativa es la que se puede contar, es la que nos da un número. Y una variable cualitativa es la que representa los atributos, las características. Entonces, vamos a ver una a una. El peso es un número, por lo tanto, es una variable cuantitativa.
La estatura también es un número, por lo tanto también es cuantitativa. La temperatura también es un número, por lo tanto es cuantitativa. El grado académico, si es bachiller, licenciado, magíster, doctor o tiene un postdoctorado, no es un número, por lo tanto es una calidad, es una cualidad, por lo tanto es cualitativa. La edad es un número, por lo tanto es cuantitativa. Y por último tengo la profesión, que es una variable cualitativa porque no me da un número. Muy bien, pasemos al siguiente. Dice, completa la siguiente tabla de distribución de frecuencias sobre una encuesta realizada a un grupo de personas sobre sus edades. Tengo de 15 años, 16, 17, 18, 19 y 20. Es decir, le hicieron una encuesta a personas entre 15 y 20 años. Entonces nos dicen que la frecuencia absoluta de 15 años respondieron 12 veces, 16 años 6 veces, de 17 años 8 veces, de 18 años 9 veces, de 19 años 13 veces y de 20 años de 12 veces. Lo primero que tengo que hallar es la cantidad, el total de personas. En este caso, sumando nos da 60. Se le hicieron a 60 personas. El siguiente paso es hallar la frecuencia acumulada. Recordar que si tengo 12, coloco el 12 nuevamente y comienzo a sumar en diagonal. 12 más 6 nos da 18. 18 más 8 nos da 26. 26 más 9 nos da 35. 35 más 13 nos da 48. Y 48 más 12 me da 60. Es decir, cumple la frecuencia acumulada con la cantidad de personas a la cual se les realizó la encuesta. Luego de haber hecho nuestra frecuencia acumulada, vamos a hacer nuestra frecuencia relativa. Recordar, es 12 o la frecuencia absoluta entre el total, que serían los 60. Y comienzo. 12 entre 60 me da 0,20. 6 entre 60 me da 0,10. 8 entre 60, 0,13. 9 entre 60, 0,15. 13 entre 60, 0,22. Y 2 entre 60, 0,20. Ya terminamos con nuestra frecuencia relativa. Hagamos ahora la frecuencia relativa acumulada y recordar que la suma nos da 1. Vamos a la frecuencia relativa acumulada. Comienzo con el 0,20 y comienzo a contar en diagonal. 0,2 más 0,1, 0,3 más 0,13, 0,43 más 0,15, 0,58 más 0,22, 0,80 más 0,20 nos da 1. ¿Sí? Nos sigue dando igual 1 en las frecuencias relativas. Y en las frecuencias absolutas nos sigue dando el total de personas que él fue encuestado. Quiero saber el porcentaje. Voy a tomar a la frecuencia relativa para hallar el porcentaje. Entonces, de 15 años responde el 20%. 16 años, el 10%, 17, el 13%, el 15%, el 22% y el 20%. Y la suma nos da el 100%. Teniendo nuestra tabla ya resuelta, vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Nos dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Nos da el valor de n. En este caso fueron 60. ¿Qué porcentaje de personas son menores a 18 años? Entonces voy a tomar acá 18 años, voy a subir un momento acá. 18 años tenemos los de 17, los de 16 y los de 15. Si sumo, nos da, en este caso, 43%. 20% de los de 15, 10% de los 16 y 13% de los de 17. Y me preguntan ahora, ¿cuántas personas, voy a borrar acá un momento, tienen 18 o más años? La respuesta sería 34 personas. ¿Por qué? Sumaría la cantidad de personas, es decir, la frecuencia absoluta. 18, 19 y 20. 9 y 13 es 22, más 12 es 34. Y me preguntan ahora, ¿cuántas personas tienen 19 o 20 años? Tomo los de 19 y los de 20
y cuento que hay 25 personas. De las tablas de datos no agrupados podemos tener mucha información sobre lo que piensan las personas relativa de ciertas edades o saber también las calificaciones que han obtenido o si a una persona le gusta o no le gusta algo. Si tomamos esta tabla para poder tener información y poder dar una conclusión. Veamos otro ejemplo. Dice, se realiza una encuesta acerca del peso en kilogramos de 40 estudiantes del Colegio Pilares y se obtuvo la información que sea en la siguiente tabla. Primero, completa la tabla de distribución de frecuencias. Ok, tengo que de 33 kilos eran 4 estudiantes, 34 kilos 6 estudiantes, 35 y 36 kilos 8 estudiantes cada uno, 37 kilos 6 estudiantes y de 38 y 39 kilos eran 4 estudiantes por cada uno. Sé en este caso que el total es 40 porque ya nos lo dice también, son 40 estudiantes. Y comienzo, ya nos dan nuestra frecuencia absoluta, comenzamos con la frecuencia absoluta acumulada. Coloco 4, que es el primero, y comienzo a sumar en diagonal. 4 más 6 es 10, 10 más 8 es 18, 18 más 8 es 26, 26 más 6 es 32, 32 más 4 es 36 y 36 más 4 es 40. Voy a tomar ahora mi frecuencia relativa. Recordar que para la frecuencia relativa, voy a marcar nuevamente, tomamos a la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total, que en este caso es 40. Y divido 4 entre 40, 0,1. 6 entre 40, 0,15. 8 entre 40, 0,2. Nuevamente 0,2. 6 entre 40, 0,15. Y 4, 0,1. Sería la frecuencia, en este caso, relativa. Ahora llamamos la frecuencia relativa acumulada. Coloco el primero, 0,1, y comienzo a sumar en diagonal. Recordar también que la frecuencia relativa nos debe dar 1. Y comienzo a sumar 0,1 más 0,15, 0,25. Más 0,20, 0,45. Más 0,20 nuevamente, 0,65. Más 0,15, 0,80. Más 0,1, 0,9. Y nuevamente más 0,1 nos da 1. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual. Recordar que vamos a tomar, voy a marcarlo acá en color verde, vamos a tomar a la frecuencia relativa. Y lo vamos a multiplicar por 100. Se le marcamos, igual va a salir enmarcada. Y tenemos lo siguiente. 0,1 sería el 10%, 15%, 20%, nuevamente 20%, 15%, 10% y 10%. Y la suma nos da el 100%. Ya hemos llenado nuestra tabla de datos no agrupados. Veamos lo siguiente, lo que nos pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen peso mayor a 35 kilos? Y los cuento, mayor a 35 kilos. Entonces voy a mi tabla. Son de 36, 37, 38 y 39. Y lo que hago es sumar todos los datos. Al sumar todos los datos nos da 22. 8 y 6 es 14. Y 4 18 y 4 22. Y me preguntan, ¿qué porcentaje de estudiantes tiene menor a 36 kilos? Entonces, menor a 36 kilos, vamos a marcar. Como me piden porcentaje, voy a mi frecuencia relativa porcentual. Menor a 36 kilos serían 35, 34 y 33. Y sumo los porcentajes. Y nos da 45. 10 de 33 más 15 de 34 me da 25. Más el 20% de los de 35 me da 45%. Muy bien, vamos a borrar acá para continuar. Nos dicen, indica y justifica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Dicen la primera, ¿el estado civil es una variable cuantitativa? Tenemos que es falso. ¿Por qué? Porque la variable estado civil solamente se puede clasificar entre soltero, casado y viudo. Me faltó allí divorciado. Pero no se puede expresar mediante un número.
Es decir, es una característica. Por lo tanto, es falso. No es cuantitativa, sino cualitativa. La frecuencia relativa indica el número de veces que se repite cierto dato. Falso, esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. Por lo tanto, es falsa. La siguiente dice, la suma de las frecuencias relativas siempre es 1. Es verdadera. Recordar que cuando dividimos entre el total de datos, al finalizar siempre debe dar 1. Y por último, las variables cualitativas pueden ser continuas o discretas. Falso. Recordar que las cualitativas pueden ser ordinales si las puedo ordenar, puedo jerarquizar, y nominales si no se pueden jerarquizar, como la primera, que era el estado civil. Recordar que las continuas y discretas son para las cuantitativas. Que una cuantitativa de cantidad de números es discreta si el resultado es un número natural. Y es continua si el resultado es un número entero o un número decimal. Y la frase del día de hoy. Cada día puedes hacerlo mejor. Cada día es un nuevo regalo para ser mejor. Es anónimo. Es decir, cada día podemos hacerlo mucho mejor. A pesar de que tengamos baches en nuestros días, el siguiente día es un nuevo amanecer, es un nuevo día para seguir intentándolo. Así que no decaigamos y sigamos siempre adelante. Muchísimas gracias por su atención. Con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta nos podemos escribir a través de los canales regulares. Esperando tengan un excelente día. Me despido. Feliz tarde para todos.